A lo largo de nuestra sociedad, usted y yo hemos visto muchas veces que la justicia no es imparcial para todos, que la justicia no se aplica de la misma manera a todo. A veces eso causa indignación y causa consternación en nuestros corazones, a veces enojo, a veces molestia cuando vemos nosotros la impunidad. Hay personas que han hecho y siguen haciendo el mal, y vemos cómo se burlan de la justicia y no les hace nada. Son intocables y justos que desgraciadamente están pagando un precio sin deberla. Se burlan de la justicia. Hemos visto que pagan inocentes por culpables. Usan muchas veces hasta el nombre de Dios a la ligera. Se mofan de Dios. Mienten de una manera sin escrúpulos, sin vergüenza, lo hacen a la ligera, juran falsamente, hasta ponen la mano en la Biblia y les dicen, prometen decir la verdad y nada más que la verdad, lo juro, dicen ellos, y aún así mienten, y aún así continúan con sus vidas como si nada hubiera pasado. A los ojos pareciera que ellos se han salido con la suya. Pareciera que en los tiempos de Habacuc, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites que el impío hacer el justo? Pareciera que ellos han ganado, han salido impunes, no hay consecuencias, nadie les pidió cuentas. Y esa realidad puede llevarnos a una peligrosa conclusión. ¿A una peligrosa conclusión de qué? Pues no hay problema, si a aquel le va bien, pues hace lo malo y le va bien. Dijo Asaf en el Salmo 73, por demás he guardado mi vida, viendo la prosperidad, y los todavía se burlan, se mofan, yo que te sirvo, mira lo que estoy pasando. Puede haber en un momento dado esto en nuestro corazón, pero como dijo Asaf, hasta que entré a tu presencia, pude ver, Señor, cuál es el fin de él. Comprendí, Señor, exactamente que nadie escapa de tu justicia. Nadie. La siguiente. El tercer mandamiento nos confronta con una verdad mucho más profunda y solemne. ¿Por qué? Porque nos recuerda, iglesia, que el uso del nombre de Dios no es asunto a la ligera. No es asunto a la ligera. Y aunque los hombres no se castiguen en esta vida, es más, dijo John Bunyan, pueden morir hasta felices y los puedes ver en el ataúd hasta con una sonrisa. Pero 5 minutos después, esa sonrisa será borrada para siempre. Pueden hacerlo, pero Dios los juzgará. Así que la respuesta del catecismo nos enseña que, aunque los infractores puedan en un momento dado evitar el juicio o el castigo humano, jamás de los jamases escaparán del justo juicio de Dios. Nunca. Es decir, no hay pecado oculto para Dios. Acá pensó que se burló al pueblo de Israel con ese lingote y ese manto babilónico en Jueces 7. Él pensó, pero Dios vio. Adán pensó que esas hojas lo estaban tapando ahí del Señor. ¿Dónde estás tú? Como si Dios, ¿dónde estará? Dios lo ve, Dios lo miró. No hay pecado oculto para Dios. Háblale a tu esposo, le dijo Cristo a la mujer samaritana. Es que no tengo esposo. Yo sé que no tienes, y el que has tenido tantos y el que tienes no es. Dios lo sabe. No hay palabra dicha en vano que pase desapercibida. No hay reverencia que quede sin ser tomada en cuenta. Nada. Vamos a dar cuentas al Señor. Las Escrituras que acompañan esta enseñanza nos muestran claros ejemplos de cómo Dios toma en serio su nombre y cómo su juicio es inevitable. Es inevitable. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es verdadero y no puede ser burlado. Jamás puede ser burlado. Su paciencia no significa que sea aprobación, que Dios solape. No, ya dijo el Salmo 50, si no me mal recuerdo, pensaste que porque yo he callado, todo estaba bien. No, ven, te voy a llamar a cuentas, ven. Pensaste que estaba de acuerdo contigo.
de ninguna manera. Así que paciencia no es sinónimo de aprobación. Su silencio no es sinónimo de que Él sea indiferente, no. Él está pendiente de todo. Tarde o temprano, todo será sacado a la luz, como dice Mateo 10:36. Tarde o temprano. Por eso el tema que hoy nos concierne, sin castigo humano, pero no sin juicio divino. Nos llama a examinar profundamente nuestros corazones, nuestras palabras y nuestra actitud hacia el nombre de Dios. Nos advierte, pero también nos invita, iglesia, ¿a qué? A que con reverencia y temor santo e integridad, recordando que usted y yo vivimos siempre delante de aquel al que tenemos que dar cuenta. Vivimos delante de aquel. La siguiente cosa. Así que esta enseñanza la vamos a basar en 3 puntos. La vamos a basar en 3 puntos, mis amados hermanos. Número 1, el hombre puede evadir el castigo humano. Ahí está la cita, es lo que vamos a ver esa cita. Número 2, Dios conoce y juzga el pecado contra su nombre. Vamos a ver el caso de los hijos de Elí. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 13. En tercer lugar, el juicio de Dios es inevitable y se cumple. Dios se lo dijo al profeta Samuel cuando lo llamó. Yo había dicho sí que Elí iba a seguir, pero no. Dice, no, Señor. Y dio la sentencia. Y después lo juzgó, como lo vamos a ver en el capítulo 4. Así que veamos entonces en primer lugar, lo siguiente. Veamos en primer lugar, el hombre puede evadir el castigo humano. Dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, le dice Moisés al pueblo, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. ¡Wow, hermano! Y Dios lo cumplió. Esto se cumplió en el asedio y en el castigo. El hombre en un momento dado puede evitar el juicio humano, lo puede hacer, pero de Dios nadie se burla, iglesia. Nadie se burla, así él dijo. Nadie se burla. Mis amados, una realidad evidente en este mundo es que muchas veces el pecado no recibe castigo inmediato por parte de los hombres. Hay personas hasta que se burlan, salen con gozo de los juzgados, con gozo. Será vano. Hay quienes usan el nombre de Dios hasta los juzgados y lo usan en vano, pisoteando la justicia, pisoteando sobre todo el nombre de Dios y piensan que se van a salir con la suya. Hermano, Cristo lo vivió en carne propia. Cristo. Y vea por quiénes. Por los teólogos, los líderes religiosos, el club de las estrellas de la santidad. Mire lo que dice Mateo 26:59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. Aquellos que se supone deberían de aplicar la ley, están buscando falso para matar a Jesús. ¡Wow! Para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Los hallaron. Me pregunto yo, si estos 2 hombres no se arrepintieron y murieron en sus pecados, vaya sorpresita que se llevaron cuando vieron al Rey de Reyes y Señor de Señores sentado a la diestra del trono de Dios y lo vieron a los ojos. ¡Qué sorpresa!
Pero se da cuenta, los mismos líderes, hermano. Caifás tuvo una muerte horrible según la historia. Fue muerto en el asedio cortito de Roma, arrastrado por un caballo. Horrible. Nadie se burla del juicio de Dios. Hablan con ligereza de las cosas sagradas. Aparentemente no sucede nada. Pueden engañar a otros, como quiso hacerlo Ananías. ¿Se acuerda? Hechos 5. Quiso hacerlo Ananías, burlarse, y Zafira también. Pero, sin embargo, fueron juzgados. Pueden ocultar sus palabras, pueden disfrazar su irreverencia con religiosidad externa. A los ojos humanos parecen libres de culpa. No hay consecuencias visibles, no hay disciplina, no hay juicio inmediato, pero eso no significa que Dios lo apruebe. Eso no significa que Dios esté de acuerdo con la conducta. No, el texto de Deuteronomio nos advierte que si el hombre no teme ese nombre glorioso, no lo respeta, vendrá el juicio de Dios. Como le pasó al regente Belsasar. Traiga las copas del templo de Marduk. Sí, las que Nabucodonosor puso allá. Tráigalas. ¿Y qué pasó? Usted conoce la historia. Si no, lea capítulo 5 de Daniel. No todo lo que queda sin castigo en esta tierra quedará sin consecuencia, iglesia, delante de Dios. No. Muchos hoy viven confiados porque nadie les dijo nada, porque nadie los corrigió y porque no pasó nada. Así mismo ocurre con muchas en relación al hombre. Ocurre con muchos, hermano, en su relación al hombre de Dios, al nombre de Dios. Cuando se burlan de él, cuando hay injusticia, cuando matan a los cristianos y luego los líderes políticos, como lo que acaba de pasar hace poquito en la Casa Blanca. Hermano, eso, si no es una blasfemia eso, no sé cómo llamarle. Comparar a Donald Trump con Cristo, dígame si eso no es una blasfemia. Y lo peor, hermano, lo peor es que el presidente no tuvo el carácter para corregir a esa bruja. Discúlpeme, pero no puedo llamarle de otra manera. Esa falsa profeta. No puedo llamarle de otra manera. No hizo nada para corregirla. Tremendo. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Así mismo ocurre. Pero piensan que ellos se van a salir con la suya. Hablan con ligereza, hacen bromas, juran sin verdad, usan el nombre de Dios sin reverencia. Pero como nadie los corrige, como nadie los confronta, piensa que no pasa nada. ¿Cuántas veces no citó nuestro expresidente de México, López Obrador, el nombre de Dios en las mañaneras? Es que como Jesús, con su boca utilizándolo, con su boca inmunda. ¿Por qué? Por todo lo que hizo y lo que hacía en ese momento. Jurando en vano, usando el nombre de Cristo en vano. Hablan con ligereza. Pero ¿qué dice Eclesiastés 8:11? Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están en ellos dispuestos para hacer el mal. ¿Qué significa? El hecho de que no haya castigos humanos no significa que no haya castigo divino. No haya castigo divino. No significa eso. Dios estuvo ahí. Dios estuvo presente, Dios escuchó las palabras, Dios vio las intenciones de nuestro corazón. Podemos escondernos de los hombres, pero nunca nos vamos a esconder de Dios. ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de vivir? Como Daniel y sus amigos. Como Daniel y sus amigos. Vivir con integridad delante de Dios. No solo de los hombres, delante de Dios. Este primer punto nos confronta con una realidad muy práctica. Es posible vivir, iglesia, de tal manera que los hombres no vean nuestro pecado y parecer que somos santos, que nos faltan las alitas para volar y las areolas arriba. Podemos parecer, pero eso no significa que estemos bien delante de Dios. Por eso la pregunta no debe de ser ¿quién me estará viendo? No, sino saber, Dios lo ve todo. Dios lo ve todo.
¿Qué dice Deuteronomio, segundo libro de Crónicas 6, 16 y 9? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. En nuestra vida diaria, esto toca áreas muy concretas, iglesia. Cuando usamos el nombre de Dios en conversaciones informales, ¿lo hacemos con reverencia o con ligereza? Cuando prometemos algo delante de Dios, ¿somos sinceros? ¿O solo usamos su nombre para dar peso a nuestras palabras y para impresionar? ¿Qué dice Eclesiastés 5:4? Cuando a Dios haces promesas, a Dios, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace con los insensatos, en los insensatos. Es decir, cumple lo que promete. Las promesas hechas a Dios tienen graves implicaciones. Porque el trasfondo del Antiguo Testamento para esta amonestación, ¿dónde se encuentra? En Deuteronomio capítulo 23, verso 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente luego demandará Jehová tu Dios de ti. Sería pecado en ti, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiera salido de tu boca, de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Cuántas veces hemos hecho eso nosotros? Y pensamos que porque no sucedió nada, no pasa nada. No, iglesia. Ananías y Zafira prometieron, pero sustrajeron y pagaron con sus vidas. Muchos regulan su conducta según la presión externa. Según el entorno, es regular su conducta. Es decir, su forma de vivir cambia dependiendo de quién los esté viendo o controlando. No es un cambio genuino del corazón, sino una adaptación del ambiente. Como el camaleón. Cambia de color según el momento. Pero el verdadero creyente que vive con una conciencia más alta de la presencia constante de Dios es diferente. Esta verdad nos lleva a desarrollar una vida de integridad donde nuestras palabras y actitudes no dependen de si alguien me ve, sino de que sabemos que Dios siempre nos está mirando. Por eso, ¿qué debemos hacer? No conformarnos con una vida donde solo evites pecado, donde hay consecuencias visibles. No nos acostumbremos a hablar de Dios de manera ligera solo para que nadie te corrija. Más bien, debemos de cultivar, iglesia, temor santo, una reverencia profunda y una conciencia viva de que nosotros siempre estamos delante de Dios y a la vista de Dios. La verdadera integridad no es lo que haces cuando todos te ven, sino lo que haces cuando solo Dios te está mirando. Esa es la verdadera integridad. Es la verdadera integridad. En segundo lugar, Dios conoce y juzga el pecado contra su nombre. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? En la revelación. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Y esto es lo más grave, hermano, del sumo sacerdote. Por la iniquidad que él sabe. Él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Tremendo. ¿Cuántos casos, hermanos, ha habido, empezando por ministros, líderes de alabanza, y aún sabiendo el ministro cómo está la situación, calla y no hace nada? ¿Por qué? Porque se le va la bendición. Eso es tremendo. Dios le dice, no, yo le mostraré. Él se va a dar cuenta.
Él lo sabe y nunca hizo nada. La siguiente. Este pasaje de Samuel 3:13 aparecen dos palabras muy importantes. Ahí están. Iniquidad y blasfemia. Pero en su idioma original tienen significados muy profundos. La palabra iniquidad o uon, A-W-O-N, iniquidad significa maldad torcida o pervertida. Significa culpa acumulada. Él sabe la iniquidad de sus hijos y nunca les hizo nada. Eso significa culpa acumulada, peso consciente y continuo. Él sabía de los pecados y nunca les dijo nada ni les puso nada. Eso es lo que significa iniquidad. Maldad torcida o pervertida. Culpa acumulada, pecado consciente y continuo. Significa que no es un error ocasional, sino una conducta persistente que se ha torcido deliberadamente, sabiendo. Se refiere a que los hijos de Elí vivían en un patrón constante de pecado sin arrepentimiento, corrompiendo el sacerdocio. Es lo que significa iniquidad. Blasfemia significa nas. ¿Qué significa? Despreciar o tratar con irreverencia el nombre de Dios, lo sagrado. Provocar a Dios con una actitud arrogante, como lo hacían estos hombres, abusaban de los sacrificios. Deshonraban y profanaban lo sagrado. No solo es hablar mal, iglesia, sino actuar de manera que deshonra directamente a Dios. Los hijos de Elí no solo pecaban, sino que con su conducta estaban despreciando a Dios, profanando el culto, hacían ver a Dios como sin ningún valor, como nosotros lo veremos. Así que iniquidad y blasfemia. Iniquidad habla de una vida torcida constantemente en el pecado, y blasfemia de una actitud que desprecia y deshonra a Dios. Veamos esto más a detalle, la siguiente. Veámoslo más a detalle. Yo quiero que busque esa cita, hermano. Vaya buscándola. No la puse ahí porque es muy larga, no cabe. Porque como tengo que traducirla, no cabe en la pantalla. Veamos este pasaje, hermano. Encontremos, en este pasaje nos encontraremos con el caso de Elí y de sus hijos. Ellos eran hombres solamente religiosos por fuera. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12 al 17. Note lo que dice. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, costumbre, hábito, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para él, antes de ser ofrecido para Dios, para él. De esta manera hacían con todos los israelitas que vivían en Silo, lo hacían, hábito. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después tomen tanto como quieran, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová. ¿Se da cuenta? Delante de él.
porque todo lo que se hace delante de Dios, el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban a raíz de ellos las ofrendas de Jehová. ¿Se da cuenta, iglesia? ¿Se da cuenta de lo que hacían estos hombres? Ahora, noten lo que dice el verso 12. Hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Esa palabra conocimiento es importante, es la hebrea yada con Y. ¿Qué implica, hermano? ¿Qué implica? ¿Qué significa? La palabra conocimiento en sí significa conocer por experiencia, como un matrimonio, que los cónyuges se conocen entre sí. Por experiencia, por vivir, por comunicarse. Habla de experiencia. Habla de tener relación personal, reconocer con compromiso, vivir en obediencia. Es lo que significa la palabra llana. Conocimiento experimental, no teórico. Es de experiencia, tú lo vives. Tú lo vives. No es solo hablar acerca de Dios, no. Tú lo conoces a Él de manera real y relacional. Por eso los hijos de Eli se llaman impíos. Tenían conocimiento solo externo, pero no conocimiento interno, relacional. Eran religiosos, eran ritualistas y vacíos. Ahora, veamos los pecados más de cerca. Ahí lo vemos general. Ahora, acerquemos más el zoom. Dale al siguiente, hijo. Número 1. Abuso del sacerdocio para beneficio personal. Dice el verso 14, todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí, antes de que fuera ofrecido a Dios. Abusaban del sacerdocio. ¿Y cuántos abusan del pastoral, hermano? Para beneficio pastoral. Tremendo. Usaban su posición espiritual para aprovecharse del pueblo. Tomaban más de lo que Dios había establecido. En segundo lugar, violaban el orden establecido por Dios en los sacrificios. Verso 15. Porque tomaban, dice, porque no tomaré de ti carne cocida, sino cruda. No, la carne debía ser cocida, no cruda. Ellos violaban el orden que Dios había estipulado. Violaban el orden, hermano. ¿Qué significa eso? Que despreciaban las instrucciones divinas. Estoy hablando de sacerdotes, iglesia. No estoy hablando de cualquier persona. Son los sacerdotes, el sumo sacerdote Elí y sus hijos. Alteraban el sistema de sacrificios según su conveniencia. En tercer lugar, había codicia, verso 15. Da carne para asar para el sacerdote. Exigía lo que no les correspondía, porque eso era de Dios, no de ellos. Era de Dios, no de ellos. No se conformaban con la porción que Dios les había asignado, no. Querían lo mejor para ellos, no para Dios. Porque lo mejor era para Dios. ¡Qué tremendo! En cuarto lugar, la siguiente amigo. En cuarto lugar, hermano, ¿qué más? Intimidación y abuso de autoridad. Es que no te puedes rebelar contra el ungido de Jehová. Parece que los pastores hoy en día muchos tienen fuego del cielo. Dice el verso 26. De otra manera, yo lo tomaré por la fuerza. Por la fuerza. Intimidación y abuso. Hay iglesias donde los líderes son sectarios. Son sectarios. Son unos dictadores, en realidad. Amenazaban al pueblo. Usaban la fuerza para obtener lo que quería. En quinto lugar, despreciaban las ofrendas de Jehová. Verso 17. Los hombres, dicen, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Su conducta hacía que el pueblo perdiera el respeto por el culto. Es lógico. Es lógico, hermano.
¿No ha visto usted que hay iglesias donde a veces hay pastores que están en infidelidad, en adulterio, en pecado, y luego de repente empieza a ver en la misma iglesia pecados secretos de adulterio entre los miembros? No se sorprenda. ¡Qué tremendo! Desprecio. Su conducta hacía que el pueblo perdiera el respeto por el culto. Profanaban, es decir, contaminaban lo que era sagrado. Provocar tropiezo espiritual en el pueblo, dice, era muy grande delante de Jehová el pecado. Su mal ejemplo alejaba a otros de Dios, influía negativamente en toda la nación. Los hijos de Eli no solo pecaban personalmente, iglesia, sino que corrompían el culto. Número 2, abusaban de su autoridad. Número 3, deshonraban a Dios públicamente. Número 4, y dañaban espiritualmente al pueblo. ¡Ay de aquellos, dijo Cristo, que hagan caer a uno de mis pequeñitos! Mejor les fuera que se pusieron una piedra de molino. ¡Ay de aquellos! Este texto nos confronta directamente la vida religiosa superficial, ritualista. Confronta, iglesia, porque puedes estar cerca de lo sagrado, jugando a los dados, y Cristo enfrente de ellos crucificado, jugando para repartirse, tan cerquitas de la cruz y tan lejos al mismo tiempo. ¡Qué terrible! Puedes estar cerca de lo sagrado y aún no conocer a Dios. ¿Quién lo dijo eso? Cristo. Muchos me dirán en aquel tiempo, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hiciste eso, y en tu nombre. ¿Y qué le dirá al final Cristo, hermano? Apartados de mí. No los conozco, no sé quiénes son. Podemos estar cerca de lo sagrado y aún no conocer a Dios. Tú puedes servir en las cosas espirituales y vivir lejos de Él. ¿Qué es lo que busca Dios? Una relación, no información. Relación. La siguiente. Debemos, hermanos, nosotros de vivir consciente de que alguien nos observa. Alguien nos observa. Dios lo ve todo. Y algún día Él lo juzgará. Si hay algo que nos enseña este punto, hermano, es que no basta con aparentar una vida correcta por fuera. No basta eso. Podemos engañar a las personas. ¿Sí? Podemos cuidar nuestra imagen. Incluso podemos movernos dentro de un ambiente religioso. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo está, hermano? Y quiero seguir su ejemplo. Podemos hacerlo, pero no podemos escondernos de Dios. Jamás. Esto nos lleva a una pregunta seria. ¿Cómo estamos viviendo cuando nadie nos está mirando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Porque Dios no solo escucha nuestras palabras públicas, sino también las expresiones ligeras que decimos sin pensar, iglesia. Las promesas que hacemos y no cumplimos. Las veces que usamos su nombre sin reverencia en conversaciones cotidianas. Incluso la actitud del corazón con la que hablamos de Él. El problema no solo es lo que nosotros decimos en un momento determinado, iglesia, sino cómo tratamos a Dios en nuestro interior. Porque usted y yo, y lo hacen muchos, podemos mencionar su nombre, pero sin honrarlo. Hablar de las cosas espirituales a los demás, pero sin tener temor. No, hombre, yo sé que Diosito es bueno, es a todo dar, y con la cerveza y bien alcoholizado en la mano. No, Diosito es a todo dar. Otros no lo notan, hermano, pero Dios sí lo juzga. Por eso este punto nos llama a dejar de vivir de apariencias y a comenzar a vivir
en verdad delante de Dios. No se trata solo de cuidar lo que otros escuchan, iglesia, sino de cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra actitud, cuidar nuestra reverencia hacia Dios. Por eso, cada vez que Dios nos confronta, debemos preguntarnos, no preguntarle al otro, no, debemos preguntarnos con sinceridad, nosotros mismos, ¿estoy honrando el nombre de Dios solo con mis labios o también con mi corazón? Y antes de hablar, preguntarnos, ¿esto que estoy hablando o que voy a decir, honra el nombre de Dios? O antes de prometer, ¿estoy siendo sincero delante de Dios que yo voy a cumplir lo que he prometido? O antes de tomar a la ligera lo espiritual, ¿estoy recordando que Dios está presente? Dios no solo oye lo que dice, Él pesa, hermano, en su balanza, la forma en cómo tú lo dices y el corazón como nosotros lo decimos. En tercer lugar, veamos el juicio. El juicio de Dios es inevitable y se cumple. Dice el texto, y el arca de Dios que fue tomada, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Eli, Ofnis y Finés, y llamó al niño, es decir, la esposa de Finés, y clamó, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Jehová, y por la muerte de su suegro y de su marido. ¿Qué palabras tan tristes encontramos aquí? Lo siento. Eso es lo que vemos, hermano, el cumplimiento del juicio. Este episodio ocurre en el momento crítico de la nación de Israel. Los filisteos estaban haciendo guerra con Israel. Obviamente Israel es completamente derrotado. Y se llevan el arca. Son derrotados. Y en lugar de arrepentirse cuando venían los filisteos, llévense el arca como un amuleto, como el talismán de la suerte, o como hoy en día muchos usan hasta la patita de conejo, para que Dios nos ayude. Traen el arca al campamento pensando que el arca les dará la victoria. ¿Y cuál fue el resultado? Israel regresa completamente derrotado. El arca de Dios es capturada por los filisteos. Mueren Ofni y Finés, los hijos de Eli. También Eli, este Lucado, muere. Se cumple el juicio anunciado en capítulos anteriores. Eso no solo fue una derrota militar, fue el juicio que Dios ya había decretado. Qué terrible. Y la pobre mujer, cuando da a luz, antes de morir, póngale el cabot. Y se imagina la estima de ese niño, el cabot, por lo que significa el cabot. Póngale el cabot. ¿Qué significa, hermano, el hijo de Finés? Sin gloria. O la gloria se ha ido. Porque dijo la mujer, traspasada es la gloria de Israel. Y traspasada no significa que yo agarro la espada y atravieso la lona. No significa eso, no. Es quitar algo de un lugar y llevárselo. ¿Y qué fue? La gloria de Dios. Traspasada. La idea traducida, hermano, no significa, como les dije, literalmente perforar como una espada, sino que viene de kabod, del hebreo kabod, que significa gloria y su pérdida de la misma. Así que la expresión de Icabod
La expresión apunta a que la gloria de Dios, la presencia de Dios fue quitada, había sido apartada de ese lugar, ha sido removida, se fue lejos. Es una expresión de pérdida total, no solo de herida física, no solo el juicio, no solo la muerte, sino que fue un momento triste para la nación. ¿Qué está diciendo realmente, hermano, cuando dice traspasada es la gloria de Israel? Está diciendo que la gloria de Dios abandonó a Israel. ¿Y por qué? El arca era símbolo de la presencia de Dios, fue tomada. El sacerdocio se corrompió por completo. El pueblo perdió el temor de Dios. No solo era la pérdida del arca, era que perdieron la manifestación de la presencia de Dios. Por eso había hambre en la época de Ruth. ¿Por qué? Por los jueces y luego por Elí. Y dice, y Dios ya no hablaba cuando Dios le habló a Samuel. Perdieron la manifestación de la presencia de Dios. El verdadero desastre no fue militar, fue espiritual. Hermanos, el juicio de Dios puede tardarse. El juicio de Dios puede tardarse, pero nunca falla. Nunca falla. La siguiente. El juicio de Dios puede tardarse, pero nunca falla. Como le pasó a Sodoma y a Gomorra. No ha llegado el colmo, pero va a llegar. Muchos confunden la paciencia de Dios con la indiferencia. Piensan que porque no hay consecuencias inmediatas, no habrá consecuencia en absoluto. Pero la Biblia nos enseña, iglesia, lo contrario. Dios es paciente, Dios es misericordia, Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero también es fuego consumidor. Es justo. Él es santo. Y su justicia siempre se cumple. Por eso el tercer mandamiento nos recuerda que Dios no dará por inocente el culpable. Es decir, nadie, iglesia, nadie escapará del juicio. Por eso debemos preguntarnos, ¿estoy viviendo solo para cuidar mi imagen o para honrar a Dios en todo momento? ¿Para qué me estoy cuidando? En el segundo punto, entendimos que Dios lo ve todo. Nuestras palabras, nuestras intenciones, nuestro corazón. Entonces la pregunta es, ¿estoy tratando el nombre de Dios con reverencia que Él merece? Aún en lo secreto. Y por último, fuimos advertidos de que el juicio de Dios es seguro. Puede tardarse, pero va a llegar. Por eso la pregunta final es, si hoy Dios me pidiera cuentas, ¿estaría preparado? ¿Estaría preparado? No es tiempo de confiar en que no ha pasado nada. No es tiempo de justificar una vida ligera delante de Dios. No es tiempo para jugar con el nombre de Dios. ¿Para qué es tiempo, iglesia? Es tiempo de arrepentirnos, de examinar nuestras palabras, nuestro corazón y nuestra actitud hacia Dios. Para eso es tiempo. ¿Hay otra más? ¿Otra lámina? Nosotros encontramos en medio de este caos y juicio esperanza, iglesia. Encontramos esperanza. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, este mensaje no solo es advertencia, que dicho sea de paso es solemne, sino también es gracia. Porque nos está avisando. Porque el mismo Dios que juzga es el mismo Dios que perdona a aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Y en Jesucristo hay misericordia para todo aquel que reconoce su pecado y se vuelve a Él. Hermanos, si hemos fallado, y todos hemos fallado de alguna manera, todos.
Hoy es el día de que humillarnos, pedirle perdón a Dios, comenzar a vivir de manera que honremos el nombre de Dios de una manera verdadera. Por eso debemos salir, usted y yo, salir de aquí con una convicción grabada en nuestro corazón. No vivas para evitar el castigo humano. No, no, no. Vive para agradar a Dios. Porque un día tú y yo vamos a ser evaluados por lo que los hombres vieron. No por lo que los hombres vieron, sino por lo que Dios vio, porque Él siempre estuvo presente. Los hombres no vas a ser evaluado por lo que tu vecino, tu familiar vio en ti. Es que él era una grande persona. Es que él fue maravilloso. Es que él fue... No, ese no es el estándar, querido. El estándar es lo que Dios vio. Ese es lo que Dios vio. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Cuando estudiaba la vida de los hijos de Eli, estudiaba y miraba eso, todo eso delante de Dios, lo hacían, cuánta arrogancia, cuánta soberbia, y el papá nunca les dijo nada, qué tremendo. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude. Si hemos fallado, claro que hemos fallado, creo que ninguno nos escapamos. En un momento, en un área hemos fallado. Pero lo bueno que es que de aquí en adelante podemos hacer mejor las cosas para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Mañana. Llegará un día, iglesia, en que Dios meterá la zaranda. Y no en la iglesia, hermano. No crea que va a ser en la... Claro que lo va a hacer en la congregación. No, pero Él empezará de arriba. Desde el púlpito hacia allá. Desde el púlpito hacia allá empezará el Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos. Padre Celestial.